A mediados del año 2004, una extraña historia comenzó a circular por medio mundo. Algunos servicios de noticias incluso se hicieron eco. Lo cierto es que en apariencia, la historia tenía su origen en una fuente fiable, en la Comisión de Seguridad y Cambio de los Estados Unidos, una especie de organismo rector que vela por la legalidad de las operaciones efectuadas en los mercados de valores. Según aquella información, un hombre llamado Andrew Karsing había sido detenido por el FBI. Se encontraba en una celda en la isla Ayers después de que se le intervinieran legalmente sus cuentas bancarias. Y es que aquel personaje tenía ahorrados nada más y nada menos que 350 millones de dólares. El problema es que nadie sabía cómo se había hecho rico, y es que apenas 2 años antes todo su caudal se limitaba a $800, unas 100.000 pesetas aproximadamente. Fue precisamente ese dinero el que invirtió en bolsa en su primera compra de acciones en Wall Street, en Nueva York. Al día siguiente, la empresa a la que pertenecían esos valores sufrió un enorme crecimiento. La suerte había estado de su lado, sin embargo, el proceso fue repitiéndose de forma permanente. Cada vez que compraba acciones, al poco tiempo, esas acciones multiplicaban su precio. Según la Comisión de Seguridad y Cambio, Andrew Karsing efectuó este tipo de operaciones hasta en 126 ocasiones en aproximadamente 2 años. Nunca fallaba, y si lo hacía, daba la impresión de que su intención era disimular, y lógicamente, sus apuestas fueron cada vez más elevadas en lo económico. Ahí estuvo su error, porque el dinero que fue invirtiendo, al ser cada vez mayor, atrajo la atención de las autoridades. Finalmente fue detenido. Para las autoridades sus acciones eran delictivas, pero no podía probarse hasta que no interrogaran al sospechoso. Jamás antes se había producido un caso similar en la bolsa de Wall Street. Así pues, el FBI quiso averiguar cómo había logrado hacerse rico, quién le proporcionaba la información sobre lo que iba a suceder en la bolsa. Pero según la Comisión de Seguridad y Cambio, la explicación que ofreció fue peregrina, falsa, y es que Andrew Karsing aseguró que era un viajero del tiempo, nada más y nada menos, que procedía de un tiempo futuro, del año 2200, del siglo XXIII, y que tenía su máquina escondida, y que claro, sabía lo que iba a suceder porque para él, en realidad, los movimientos bursátiles eran cosa del pasado. La noticia fue incluso publicada por el servicio de actualidad del foro de Internet de Yahoo. A partir de ahí, la historia comenzó a circular como la pólvora. Se sirvió de los canales informativos que emplean casi todas las leyendas actuales. Millones de personas escucharon la historia, y muchos incluso la creyeron. La mayor parte no, todo hay que decirlo, pero es posible que en este caso hasta esa fuera la razón. La verdad, si es que era necesario saber la verdad, se supo casi de inmediato. La información procedía de un periódico norteamericano llamado Weekly World News, un tabloide que se caracteriza por no conocerse que hasta ahora haya publicado nunca nada verídico. Todas las historias que revela son falsas, infladas o transformadas. A veces, sus redactores toman un elemento real y lo modifican. Eso es lo que pudo haber sucedido en este caso. El resto se da por añadidura, y más en los tiempos actuales en los cuales las noticias vuelan gracias a Internet. Pero la historia secreta de esta leyenda urbana sí cuenta con elementos dignos de interés. En principio, algo es necesario señalar. Aunque mucha gente creyó la noticia, en realidad no fue aceptada por casi nadie. Pero quién sabe si logró su objetivo, y es que cuando la noticia surgió, muchos medios de información, no los más importantes, pero sí quizá los más independientes, estaban ofreciendo informaciones a propósito de los delitos de iniciación, que consisten en disponer de información privilegiada y secreta sobre decisiones políticas o empresariales que van a tener una repercusión en los mercados bursátiles. Gracias a ese conocimiento, los inversores iniciados mueven el dinero de sus acciones en función de lo que saben va a ocurrir. Uno de los casos de iniciación sobre los que más se estaba hablando cuando surgió la noticia tenían que ver con el 11S. Y es que la Comisión de Seguridad y Cambio había detectado que las acciones de al menos 30 empresas que se vieron afectadas por ese hecho habían sufrido delitos de iniciación, es decir, que entre sus accionistas parecía existir cierto número de personas que vendieron sus participaciones antes de que el valor de dicha empresa se desplomara. La propia comisión calificó ese hecho como el delito de iniciación más grande de todos los tiempos. Sin embargo, semanas después, el FBI cerró la investigación del caso, sobre el que los medios de comunicación más importantes informaron desde el 7 de octubre de 2001. Nunca se averiguó qué había sucedido. Incluso se barajó la tesis de que el propio Bin Laden movió su dinero a sabiendas de qué iba a suceder. Pero no solo se demostró que no fue así, sino que comenzó a apuntarse hacia grandes capitales norteamericanos pertenecientes a personas muy conocidas como el origen del delito de iniciación.
Sin lugar a dudas, esta historia fue la que inspiró la falsa noticia del periódico Weekly World News. Sin embargo, la historia de los iniciados del 11S ha sido considerada como una de las informaciones más censuradas de los últimos tiempos. Desde luego, la aparición de la leyenda urbana sirvió para que se generara un estado de duda sobre la noticia original, la auténtica y verídica, que incluso algunos calificaron desde entonces como leyenda urbana, pese a que está plenamente confirmada. Posiblemente esa es la explicación para que se diera por cierto y se extendiera una de las muchas noticias falsas que emite semanalmente el citado periódico. Y si esa no era la intención, al menos sí fue el efecto logrado.